Y este es el ejercicio 16C. Vamos allá, el ejercicio 16C de progresiones aritméticas. El primer término de una progresión aritmética es 18. La suma de los primeros 6 términos es igual a la suma de los 7 primeros términos. Esto nos va a decir que el séptimo término es 0. Justifique que la suma de los primeros 13 términos es igual a 0 y calcule el término 13. Es decir, aquí nos piden dos cosas. Primero, justificar que una suma es 0 y por último, calcular uno de los términos. Vamos a ver. Para la primera parte, que es justificar que la suma es 0, hay un argumento de simetría en el que no voy a entrar en detalles. Pero básicamente es que hay 6, el séptimo es 0, los otros 6 tienen que ser justo los opuestos de los 6 primeros. Esta es la solución que hay en internet. Yo voy a hacerlo de la otra forma. Una progresión aritmética pues es una progresión donde tenemos un primer elemento, que es un número real, y a partir de ahí todos los demás pues son ese primero más n-1, o sea, a su n es a las 1 más el n-1 por d, donde es un número fijo también, un número real. ¿Vale? Que la suma de los 6 primeros indica, como siempre estamos añadiendo este numerito, ya sea positivo o negativo en este caso, como a su 7 es 0 y a su 1 es positivo, este, que es el número que vamos siempre añadiendo, tiene que ser negativo. Para adivinar qué número es, para calcular qué número es, usamos la fórmula de la suma que tenéis en vuestro libro de fórmulas. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética es 2 veces a su 1 más n-1 por d partido por 2 y todo multiplicado por n. Si cambiáis n-1 y n por 6 y por 7, os quedan estas dos expresiones. Como esas sumas tienen que ser iguales, operando, multiplicando aquí y dividiendo por 2, multiplicando aquí y dividiendo por 2, 108 más 15d es igual a 126 más 21d. Y de aquí obtenemos que d es igual a menos 3. Y ya teniendo todos los datos de la progresión aritmética, calculamos el término 13, decimotercero, ¿vale? También se puede decir así, pues sería sustituir 13, n igual a 13, aquí en esta fórmula, pues sería a su 1, que es 18, más 13 menos 1, que va a ser 12, por d, que es menos 3, menos 18. Luego os comentaba con el argumento de simetría, el opuesto al a su 1. Y por último, la suma de los 13 primeros elementos, pues se comprueba que es 13, bueno, usamos la fórmula de la suma, no hay nada más que decir, o sea, 2 por 18, más 13 menos 1 por menos 3, todo esto es 0, así que entre 2 y por 13 es 0. Y con eso terminamos el ejercicio 16. Ejercicio 17. En el año 2018, la empresa A elaboró una cantidad de productos con un valor estimado de 500 millones de florines. Todo lo que sea a continuación no importa para este apartado, pero lo voy a leer. En el mismo año, la empresa B elaboró también una cantidad de productos con un valor estimado de 400 millones de florines. Los planes para el futuro son los siguientes. La empresa A quiere aumentar su valor de producción un 5% por año. Y la empresa B quiere aumentar su valor de producción un 6% por año. A. Calcule que según los planes en los siguientes 20 años, de 2019 a 2038, en el caso de la empresa A, aquí una coma que falta, ¿cuántos millones de florines será el valor de producción total durante estos 20 años transcurridos? Bien, esto es un problema de progresiones geométricas. ¿Por qué? Porque si creces un 5% cada año, el primer año tendrás 500 millones de florines, el segundo año será 500 millones por 1,05, que es un 5% de incremento. El segundo año no es otro 5% de los 500 millones, es un 5% de lo que tienes en el primer año. Es decir, es un 1,05 por el primer año, es decir, un 1,05 por 1,05 al segundo año 1,05 al cuadrado, y así sucesivamente. Es decir, sigue esta fórmula, dado un número inicial, los 500 millones en este caso, lo que tendremos al enésimo año, en el año 1 pues será 500 por R, que es este 1,05. Al año 2, pues 500 por R al cuadrado, al tercer año 500 por R al cubo, etc. Ahora, la pregunta es por el valor de producción total durante los 20 años.
no el valor en el 20º año, sino a lo largo de los 20 años, toda la suma de los valores de cada año. Aplicamos la fórmula de la suma de los términos de una progresión geométrica, que es pues la suma después de n años es el primer elemento, el primer año, por r elevado a n menos 1 partido por r menos 1. Es decir, a los 20 años será A1 es 500 por 1,05 elevado a 1. Y después aquí en la fracción será 1,05, que es la razón elevado a 20, menos 1. Y aquí 1,05 menos 1. Queda todo más o menos 17.359,6 millones de florines. Es decir, redondeando, 17.360 millones de florines, que es la solución al ejercicio. Cuando se habla de tantos millones de florines, no hace falta poner decimales. De hecho, bueno, ni siquiera habría que llegar a los florines. Redondeando, 17.360 millones. El apartado B. Bueno, ahora vamos a jugar también con la empresa B. Publicaron estos planes en una web de economía en Internet. En el foro relacionado con este artículo se desencadenó un debate. Según un opinante no es muy fina la palabra en español, pero bueno, según un opinante, según la opinión de alguien, en el futuro la diferencia entre los valores de producción de las empresas A y B disminuye año tras año. Pregunta B. Calcule los datos que faltan en la tabla adjunta y justifique que la afirmación de la persona que opina es falsa. La tabla es los 4 años, 2018, 2019, 2020, 2021, y el de producción de la empresa en millones de florines, empezando por 500 y 400, a los que habrá que añadir aquí, poco a poco, los valores actualizados según sus previsiones. Recordemos que la razón de la empresa A es 1,05, 5% de incremento, y la empresa B era un 6%, sí que es 1,06. Calculamos, 2019 pues será 500 por 1,05, 525. 2020, 525 por 1,05, o 500 por 1,05 al cuadrado. Y así pues se van rellenando todas las tablas. Y lo que hacemos es la diferencia, 500 menos 400, 100, 525 menos 424, 101, 101,81, 102,4. La persona afirmaba que la diferencia de los valores de producción disminuían y vemos que ocurre todo lo contrario, aumenta. Poco, pero aumenta. Efectivamente, la afirmación de la persona que opina es falsa. Tercer apartado, perdón. Según otro participante de ese debate, ocurre todo lo contrario. La diferencia entre los valores de producción entre las dos empresas aumenta año tras año y el valor de producción de la empresa B nunca consigue superar el valor de producción de la empresa A. Pero según una tercera persona, esta afirmación tampoco es correcta. Calcule en qué año el valor de la producción de la empresa B podrá alcanzar el valor de producción de la empresa A, suponiendo que los valores de producción se comportan según los planes establecidos por las empresas. Cosa que no siempre pasa, pero suponiendo que pase, la afirmación de esa otra persona es falsa y vamos a demostrar por qué. Es decir, lo que tenemos que ver es que la empresa B dice que creciendo un 6% al año, en algún momento dado, 400 millones por 1,06 elevado a n, que será el año, tiene que ser igual a los 500 millones de la empresa original por 1,05 elevado a ese mismo año. Esto ocurre porque estas dos funciones son exponenciales. Esta, al ser mayor, 1,06 es mayor que 1,05. Pues esta, al ser mayor y ser mayor que 1, a la larga va a superarla. El cuándo ya se verá. Entonces lo que hay que resolver es cuando ocurre que esto de aquí es mayor o igual que esto de aquí. Lo hacemos con la igualdad y después veremos, únicamente tendremos que tener en cuenta que los años, si nos salen 30 años, pues serán 30 años, pero si nos salen 30,1 años, tenemos que irnos al año 31 ya, ¿vale? En cuanto hay un solo decimal, es el año siguiente. Pues nada, dividimos, pasamos esto dividiendo, y esta también, y así nos queda 1,06 partido como 1,5 elevado a n, 500 de 400 es 1,25. Tomamos logaritmos, ¿por qué? Porque al tener aquí
la n, que es lo que queremos hallar en el exponente, hay que usar logaritmos para poder bajarlo aquí. Y este logaritmo se puede calcular, y no hay ningún problema, pero como es una división, yo he preferido ponerlo como resta de logaritmos. Así que el año será pues el logaritmo de 1,25, que es esta división, partido por el logaritmo de 1,06 menos el logaritmo de 1,05, que da más o menos 23,5 y algo. Es decir, como n tiene que ser un año, a los 24 años el valor de la empresa B alcanza, en este caso supera, es decir, más o menos a mitad de año entre 23 y 24 lo alcanza. Entonces a final del año 23, cuando empiece justo el año 24, pues ya estará superado el valor de a los 24 años después de la primera medida, es decir, desde el año 2018. Con lo que tendremos que esto ocurrirá, pues, 2018 más 24 en el 2042. Pasamos ya al último ejercicio, que es el ejercicio 18. El apartado A, este es de geometría, volúmenes y tal. El apartado A dice lo siguiente. La caja de bombones Gumbaras tiene forma de prisma. Como se lea, lo siento por mi número. La base del prisma es un hexágono regular cuya arista de la base es de 5 centímetros y su altura es de 3 centímetros. La caja contiene 6 esferas de chocolate de 2,8 centímetros de diámetro. Bueno, como el diámetro de las esferas de chocolate es menor que la altura, entran, ¿vale? No, cuidadito con poner aquí otro numerito que sea mayor que 3 y entonces es que no entrarían las esferitas de chocolate. ¿Qué tanto por ciento, esto va separado, representa la suma de los volúmenes es esdrújula y lleva tilde, de todas estas esferas respecto al volumen total de la caja? Lo que nos piden es que relación hay entre el volumen de la caja y el volumen de todas las esferas. La división es volumen de las esferas entre el volumen de la caja. Pues nada más sencillo que calcular el volumen de cada esfera. O sea, si el diámetro es 2,8, el radio es 1,4 centímetros. Volumen de cada esfera es 4 tercios de pi por el real cubo, más o menos 11,494 centímetros cúbicos. Y tenemos 6 esferas, pues 6 por ese número es 68,964 centímetros cúbicos. Ahora calculemos el volumen de la caja. La caja es un hexágono regular, así que realmente son 6 triángulos equiláteros de lado 5. Aquí he puesto base, pero realmente es lado 5. ¿Por qué son equiláteros? Porque el hexágono es el único polígono regular en el que el radio del hexágono coincide con el lado del hexágono. El radio del polígono coincide con el lado del polígono. El hexágono es el único en el que esto pasa. Cualquier otro habría que utilizar otras técnicas para hallar el área. Muy bien. Dicho esto, pues si tenemos un triángulo equilátero de lado 5, pues para calcular la altura de los triángulos usamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, que es el radio del hexágono al cuadrado, tiene que ser igual a la altura, que es el apotema del hexágono, del polígono regular, será, bueno, altura h al cuadrado, y esto pues será 5 medios al cuadrado, ¿vale? Esto va entre paréntesis, que lo tendréis corregido en el documento que subiré. Despejáis, pues queda que la altura será 5 partido 2 por raíz de 3 centímetros. Podéis aproximar ya o no. Yo aproximo después a la hora de hallar el área. El área del hexágono, pues si tenemos 6 triángulos, pues a 6 veces área del triángulo. 6 veces base por altura partido por 2, unos 64,952 centímetros cuadrados. El volumen de la caja, pues es área de la base por la altura de la caja, que es 64,952 por 3, que son los centímetros de altura, 194,856 centímetros cúbicos. Y ya por último, el porcentaje del volumen es volumen de las esferas entre volumen total, más o menos un 35,39%. Pasamos al apartado B, que dice, las esferas de bombones de chocolate Gumbaras están empaquetadas en un folio de color rojo y de color dorado. ¿Vale? Pues las empaquetan en rojo o en dorado.
La máquina deja caer uno tras otro a cada caja 6 bolas de bombones con diferentes colores al azar. Es decir, no hay preferencias, no hay más de un color que de otro. La probabilidad de que caiga una bola roja es de 1/3. Bueno, de hecho sí, va a haber una diferencia. Y la probabilidad de que caiga una bola dorada es 2/3. Es decir, saca al azar bolas de colores con probabilidad 1/3 de que sea roja, 2/3 dorada. B. Determina la probabilidad de que entre las 6 bolas de chocolate haya como mínimo 5 doradas. Este es un problema de probabilidad usando también, si lo sabéis, la distribución binomial. ¿Vale? Tenemos una binomial de probabilidad 2/3, que es la probabilidad de éxito, y n es 6. Una binomial 6, 2/3. Sin embargo, esto se puede calcular a mano, también de forma sencilla. Es decir, ¿cómo sigue? Que haya como mínimo 5 doradas significa que puede haber o 5 o 6 doradas, porque porque hay 6 bolas. Entonces usamos la binomial, o si no la podéis calcular vosotros directamente, para usar la probabilidad de que al menos 5 bolas doradas sea igual a 5 más 6, que es para 5, 6 sobre 5, 2/3 elevado a 5 por 1/3 elevado a 1. La probabilidad de éxito elevado a 5 por la probabilidad de fracaso elevado a, pues, 6 menos 5, que es 1. Más 6 sobre 6, esto sería n sobre los éxitos, 6 sobre 5, aquí 6 sobre 6, es decir, todo éxitos, 2/3 elevado a 6, el número de éxitos, por 1/3 elevado a 6 menos 6, el número de fracasos, o sea, ningún fracaso. Y todo esto es más o menos 0,351. Y ya el último apartado del ejercicio 18 es, tenemos el hexágono regular A, B, C, D, E, F, y cada lado mide 5 centímetros, el de la caja. Hacemos girar el hexágono alrededor de la mediatriz del lado AB. Lo hacemos girar y nos queda una figura de revolución, ¿vale? Muy simétrica, porque lo hacemos girar respecto a la mediatriz del segmento. Es decir, cuando giremos, B ocupará la posición de A, C la de F, D la de E, y así otra vez, una vuelta y vuelta. C, calcule el área total de ese cuerpo obtenido. Vale, el área total, cuando lo giramos, van a ser dos troncos de cono, ¿vale? A, B, C, D, E, F, C va D, F, F va C, D va E va D, y B va A va a B. Así girando. O A va a B, B va A, F va C, C va F, E va D, D va E. ¿Dónde? ¿Qué es lo que tenemos? Este lado mide 5 centímetros, este otro lado mide 5 centímetros. El dibujo no es perfecto, pero bueno, no pasa nada. Si lo hacéis vosotros a mano alzada, pues a lo mejor tampoco os queda perfecto, no hay problema. Entonces, es lo que tenemos aquí, dos troncos de cono. Donde hay que tener cuidado porque pide el área que genera. El área que genera son esta tapa de aquí, la tapa inferior, y el área lateral de este cono, de este tronco de cono, perdón, y el área lateral de este tronco de cono. Este de aquí, el círculo inferior, el que sirve de base de este cono, o de tope del otro, no cuenta como área de la figura porque está por dentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hallar el área del círculo superior, hallar el área del lateral del cono truncado superior, y como tenemos dos, pues tenemos dos, el de aquí arriba y el de aquí abajo, y son iguales, pues multiplicamos por 2 la suma obtenida. ¿Vale? Si utilicé la fórmula para hallar la suma total, el área de un lateral, el área total de un cono truncado, ten en cuenta que hay que quitar el área de la base. Pues nada, esto de aquí son 5 centímetros, así que el radio de del círculo superior son 2,5 centímetros. Su área, pi por el al cuadrado, da 19,635 centímetros cuadrados. La generatriz, pues son 5 centímetros, esto lo sabemos. El radio del círculo inferior, este de aquí, son 5 centímetros también, ¿vale? Estos son 10. Así que el área total será 5 más 2,5 por 5 por pi. La fórmula del área de un truncado, pues dará más o menos 117,81 centímetros cuadrados. Y ahí el área total será 2 veces la suma del área del primero, del círculo superior, más el área lateral del
icono truncado, queda un total de 274,89 centímetros cuadrados. Y con esto terminaríamos el examen de mayo de 2023 de matemáticas en español y nada más que, bueno, mucha suerte para vuestro año, vuestros exámenes y hasta la próxima.